Durante la interfase, la célula se encuentra en estado basal del funcionamiento. Es cuando se lleva a cabo la replicación del ADN y la duplicación de los organelos, para tener un duplicado de estos antes de dividirse. La interfase se divide en tres periodos principales, conocidos como G1, S y G2. G previene de Gro, que es crecimiento. La fase G1 es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteína y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Pueden detener su ciclo celular y entrar en estado de reposo, que es G0. La fase S es el proceso de síntesis durante la cual la célula duplica sus cromosomas, formando pares de cromosomas iguales o hermanos, y sintetiza nutrientes y proteínas necesarias para la subsistencia de las células hijas. La fase G2 es el segundo periodo de crecimiento donde la célula asegura que tanto el material genético como sus organelos estén duplicados por completo antes de dividirse y termina cuando comienza la división. La duración del ciclo celular en una célula típica es de 16 horas, 5 horas para la fase G1, 7 horas para la fase S y 3 horas para la fase G2 y 1 hora para la división. Este tiempo depende del tiempo de célula que sea. Es el periodo de tiempo que transcurre entre dos mitosis y que comprende los periodos G1 y G2. Durante la interfase se produce la duplicación de todos los componentes fundamentales de la célula, es decir, DNA, RNA y proteínas, síntesis de lípidos, enzimas, membranas que se requieren para la división. Los cromosomas aparecen como largos filamentos que de trecho en trecho presentan unos gránulos, los cromómeros. Cada cromosoma ya está constituido por dos cromatídas, pero aún no se observan bien diferenciadas al microscopio óptico y se encuentran unidos en diversos puntos a la envoltura nuclear. En esta etapa los cromosomas homólogos se aparean punto por punto en toda su longitud. Este apareamiento puede comenzar bien por el centro o por los extremos y continuar a todo lo largo, cuando los homólogos se aparecen cada gen yuxtapuesto con su homólogo. Los pares de cromosomas homólogos aparecen íntimamente unidos. Se observa que cada cromosoma tiene sus dos cromatidas. Mientras están estrechamente unidos, tienen lugar el entrecruzamiento y sobreencruzamiento. Esto supone una redistribución cromosómica del material genético. Aunque los sobreencruzamientos se producen en esta fase, no son aún visibles y se apreciarán más tarde en forma de quiasmas. Los bivalentes inician su separación, aunque mantienen unidos los puntos donde tuvo lugar el entrecruzamiento. Estas uniones reciben ahora el nombre de quiasmas y permiten ver los puntos en los que hubo sobreencruzamientos. En cada par de cromosomas homólogos pueden percibir uno de los varios quiasmas. Todo depende de cuántos sobreencruzamientos hayan tenido lugar a lo largo del bivalente. Las cromátidas aparecen muy condensadas preparándose para la metafase. La separación entre bivalentes persiste y permanecen los quiasmas. Al final de la profase, la envoltura nuclear ha desaparecido totalmente y ya se ha formado el huso cromático. Los bivalentes se disponen del huso, pero lo hacen de dos cinetócoros. Tienen cada uno de ellos un homólogo, se orienta en el mismo polo, es el opuesto hacia él, se orientan los dos cinetócoros de otro homólogo. Los cromosomas presentan un centrómero para dos cromátidas, se separan a polos opuestos. Los cromosomas completos con sus dos cromátidas, esta separación de cromosomas dando lugar a la reducción cromosomática, desaparecen las fuentes de una habilidad, pueden producirse una gran cantidad de gametos, 2 haploide.
Esto da lugar a dos células llamadas hijas, cuyos núcleos tienen cada uno de ellos dos cromosomas con dos cromátidas. Consiste en el proceso de la división del núcleo de la célula eucariota en dos partes con la misma cantidad de materia genética. Es el tiempo que pasa entre dos mitosis o división del núcleo celular. Durante esta fase sucede la duplicación del número de cromosomas, es decir, del ADN. Así, cada hebra de ADN forma una copia idéntica a la inicial. Las hebras de ADN duplicadas se mantienen unidas por el centrómero. La finalidad de esta duplicación es entregar a cada célula nueva formada la misma cantidad de material genético que posee la célula original. Además, también se duplican otros orgánulos celulares como, por ejemplo, los centriolos que participan directamente en la mitosis. Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Desaparece el involucro nuclear y nucleolo. Los centriolos se ubican en puntos opuestos en la célula y comienzan a formar unos finos filamentos que en conjunto se llaman uso mitótico. La membrana nuclear se rompe, los microtúbulos del cinetocoro interaccionan con los del uso y el resultado es el movimiento de los cromosomas. Las fibras del uso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano ecuatorial de la célula, cada uno unido a su duplicado. El centrómero de cada cromosoma se divide, los microtúbulos se contraen y arrastran a las cromátidas a los polos. Se observan una forma de V o J. Al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa en cada polo de la célula y terminan de moverse. Se forman dos membranas nucleares. Esto quiere decir que la membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El uso desaparece y se forma el nucleolo. La división nuclear por mitosis está completa en este punto. Se forman dos núcleos, cada uno con la misma cantidad de cromosomas. Esto quiere decir que es el proceso en el que el citoplasma se divide entre las dos células hijas y que los orgánulos citoplasmáticos se reparten de la manera más equitativa posible. Es la división celular cuya principal función es disminuir el número de cromosomas a la mitad en las células germinativas, con el fin primordial de prepararlas para la fecundación, es decir, para la formación de un nuevo ser. Como en muchos otros seres vivos, en los seres humanos, las células reproductoras llamadas óvulo, lo proveniente de la madre, y espermatozoide, lo proveniente del padre, se forman mediante un proceso llamado meiosis, que permite que se reduzca a la mitad la cantidad de cromosomas de cada célula reproductora. Como resultado de la meiosis, las células reproductoras o gametos poseen solamente un juego de 23 cromosomas, cada una en lugar de los 46 de los totales en cualquier otra célula humana. Cada célula con un solo juego de cromosomas se denomina haploide. La mitosis es la forma en que se dividen todas las células de nuestro cuerpo. Una célula diploide da lugar a dos células hijas diploides, y células haploides también dan lugar a dos células haploides. Desde la formación del cigoto hay divisiones sucesivas, divisiones por mitosis, formando la mórula, blástula y gástrula sucesivamente, formando el embrión. Las células de nuestro cuerpo no dejan de sufrir mitosis nunca, es decir, cuando ocurre una lesión en el organismo, las células se regeneran por mitosis, o cuando las células de la sangre, los glóbulos rojos,
se regeneran cada 120 días también es por mitosis. Ya en el caso de la meiosis, solo ocurre en células diploides y dan origen a 4 células hijas haploides. Ese proceso solamente ocurre en nuestro cuerpo en la formación de 2 gametos. La mitosis garantiza la reproducción de los organismos unicelulares y el crecimiento por aumento del número de células de organismos pluricelulares. Actúa también en la regeneración y renovación de tejidos. La mitosis permite el crecimiento del individuo, la sustitución de las células que mueren por otras nuevas y la regeneración de las partes lesionadas del organismo.